Muy buenas tardes, mi nombre es Cristian Andrés Camacho, perteneciente al curso Modelos de Desarrollo Económico de la Universidad Nacional del programa Administración de Empresas. Entonces ahora vamos con la presentación de los mapas conceptuales del libro Fundamentos de la Libertad de Hayek. Bueno, entonces empezamos con el capítulo número 14, llamado las garantías de la libertad individual. Empezamos, el imperio de la ley. Entonces, este es un término que vamos a escuchar a lo largo del libro, prácticamente, o de esta parte del libro. Y entonces esto hace referencia como, el imperio de la ley hace referencia a una doctrina metalegal o a una ideología política, ¿sí?, que presupone la legalidad en todos los actos del gobierno. Pues claro, cuando son encaminados a lo que la misma ley estipula. Entonces, como se va a hablar de un Estado de Derecho y de una sociedad pues libre, entonces se dice que, por ejemplo, si una ley provee de poder ilimitado a un gobierno, no puede constituirse un Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque es que muchas veces suele darse lo que es la arbitrariedad, y entonces pueda que esta sea empleada pues con fines que vayan acorde a la voluntad de ciertas personas y no sean fines que busquen el beneficio general o social, ¿sí?, o el bienestar social. Y entonces pasamos a los requisitos específicos de la ley. Se dice que, bueno, hoy en día la mayoría de leyes están más encaminadas a regular la forma de actuar de los órganos y funcionarios estatales que regular las relaciones entre personas privadas y el Estado. Bueno, sí, esto está claro. Además, los sistemas actuales no obligan necesariamente a administrar de igual manera los medios estatales y ciudadanos privados. Pero para que el Estado de Derecho tenga lugar se requieren de dos cosas que planteo aquí y se mencionan en el libro. Primero, unas reglas cuya aplicación sean de carácter general. Recordemos que este es uno de los requisitos pues, que se nombra, que todas las leyes tienen que ser generales, y pues en caso tal de que sean específicas pues de una manera que trate de incluir a, digamos, a personas o a grupo de personas que necesitan ser reconocidas, ¿sí? Y la otra es la no coerción sobre la actividad de los individuos mientras actúen dentro de los límites marcados por la Constitución. Recordemos que eso es lo que se denomina como esfera privada, y es algo que en un Estado de Derecho básicamente es inviolable. Pasamos a las garantías de la libertad individual. Primero que todo, es necesario reconocer que para el buen funcionamiento de una sociedad libre, pues es necesario que tanto las leyes como las normas sean reconocidas y ciertas. Y entonces, esa certeza pues, de que sean conocidas y ciertas se miden mediante las disputas que no terminan en litigios, o sea, en tribunales. Me explico. En el libro se menciona que la claridad de una ley no se evalúa tanto cuando se requieren de ir a tribunales para evaluar la situación y tratar de decidir pues mediante la potestad de un juez que también está bajo el marco de la ley, pero pues que él tiene dicha autoridad, y siendo imparcial trata de dar una solución pues lo más acertada posible, sino que la certeza de las leyes se reconocen es cuando una vez se comete una infracción, inmediatamente ya se sabe cuál va a ser la consecuencia de esa acción. Básicamente es eso. Pasamos a la generalidad y a la igualdad. Eso es una de las garantías principales también que tienen que tener las leyes. Entonces, ¿a qué hace referencia? Además de la justicia, otro requisito importante de la ley es la igualdad, la cual no necesariamente está relacionada con la generalidad. ¿Debido a qué? A que muchas veces lo general abarca aspectos de grupos particulares, es decir, no tan reconocidos, pero entonces busca permitirles conocer la legitimidad de la ley, tanto como a personas que no pertenecen a dicho grupo, lo que mencioné anteriormente, y también busca protección contra la infracción de la libertad individual. Bueno, pasamos al otro requisito. El otro requisito es
la separación de los poderes. Entonces, ¿a qué hace referencia esto? La separación de poderes es, por ejemplo, como en una sociedad, digamos, la Constitución pues tiene sus normas, ¿sí? Y recae sobre dicho territorio. Pero entonces resulta que las normas son generales, pero hay casos específicos en los cuales se necesita saber de qué manera la ley operaría en esos casos. Entonces por eso es que las leyes, los gobiernos delegan autoridad y legitimidad, claro, a ciertos órganos estatales que ellos pueden, digamos, evaluar dichos casos particulares y tratar de intervenirlos de la mejor manera posible. Entonces, esos órganos están capacitados, cada uno, pues, digamos, en su área, para tratar esas situaciones, y entonces ellos, basados en esa normatividad general, tratarían de, dentro de las mismas condiciones y los mismos límites de esa normatividad general, tratar de abordar esas situaciones particulares. Luego se habla sobre la discrecionalidad administrativa. Entonces, esta se entiende como la autonomía con que cuenta aquella persona o cuerpo para intervenir en situaciones sociales. Dicha autoridad no debe corresponder a la arbitrariedad judicial, claro está. También está condicionada y regulada por la misma legislación, que es pues algo base, y de modo pues que cada decisión que se tome por parte de una autoridad administrativa puede ser revisada por un tribunal. Lógicamente pues para verificar la veracidad de ello. Bueno, luego se habla sobre los derechos y las libertades civiles. Entonces se menciona pues que la libertad es posible gozarla gracias a todos esos derechos que pueden ser vulnerados, pero entonces que están plasmados en la Constitución, en la normatividad jurídica. Y resulta pues que en la actualidad hay mucha facilidad para vulnerar ciertos derechos, de manera que es necesario tener en cuenta y estar haciendo, pues, digamos, entre comillas, revisiones constantemente, para que, por ejemplo, como en las redes sociales se difunde tanta información, es posible hallar información de tantas personas o se sube información privada, no se sabe qué persona puede hacer malintencionadamente, puede hacer mal uso de ella y pueda vulnerar ciertos derechos de la persona implicada. Entonces, para tratar de anticiparse o saber al menos qué hacer en dichas situaciones, es necesario que en la Constitución se plasmen ciertos derechos que a medida que van surgiendo pues innovaciones puedan ser vulnerados de otras maneras, y entonces dicho esto se realiza es como para tratar de saber de qué manera abordar esos problemas y esas situaciones. Y por último, los requisitos para interferir. Aquí básicamente se habla sobre que las libertades individuales se reconocen como derechos inviolables, recordemos que estamos hablando de un Estado de Derecho, que conceden el libre funcionamiento de la sociedad. Entonces, solo en casos particulares y extremos se puede prescindir de ellos mismos el Estado, aunque sea con el fin de preservarlos a la larga, por ejemplo en los conflictos bélicos. ¿A qué hace referencia esta parte? Hace referencia a que, por ejemplo, una persona tiene libertad de expresión, tiene libertad o puede salir a cierto lugar, ¿sí me hago entender? Porque pues se encuentra en un lugar en donde eso es legítimo y hace parte pues y sobre él recae pues esas leyes que promueven esas libertades. Pero entonces cuando hay un conflicto bélico, resulta que cada persona debe, por ejemplo, debe de estar en su casa y no puede salir por tanto tiempo, pues mientras todo pasa, ¿sí? Resulta que esto se realiza con el motivo, o sea, esta violación a este derecho, pues digamos que la persona pueda salir, si me hago entender, se realiza es con el motivo
de que posteriormente, una vez terminada la guerra, esta persona pueda seguir gozando de dichos derechos. Pero entonces esto también tiene unas implicaciones. Si por ejemplo la persona es necesario que tome armas y por ejemplo sea partícipe de dicha guerra, ella tiene que tener cierto beneficio o cierta retribución por la actuación que ella hace. O sea, no es que, por ejemplo, una vez pasa la crisis, el Estado, por ejemplo, se va a olvidar de dichas personas. No es así. Siempre tiene que haber digamos, un beneficio, claro está, por lo que, más que todo, por lo que a esta persona se le fue vulnerado durante dicho periodo de tiempo. Eso es todo. Bueno, ahora vamos con el capítulo número 15, denominado La política económica y el Estado de Derecho. En una primera parte se empieza con, digamos, el subtítulo: La libertad individual prohíbe recurrir a ciertos métodos. Básicamente, aquí se empieza diciendo que en Inglaterra y en América surgieron unas confusiones sobre las posiciones que adoptaron autores como Adam Smith y como John Stuart Mill sobre lo que significaba el intervencionismo estatal con relación a lo que es la esfera privada y a la economía. Entonces, por ejemplo, hubo interpretaciones que decían como que Adam Smith consideraba que la ley no debería intervenir, de modo que pues interfiriera en esa esfera privada, y por el contrario, él lo que decía era que las leyes, y él reconocía que las leyes por su carácter mismo, y pues por, claro, o sea, estar respaldadas por esa normatividad jurídica y todo ello, ellas debían acatarse. Pero él con lo que no estaba de acuerdo era cuando los gobernantes la empleaban, sea cual sea el caso, para mantener la obligatoriedad. Y entonces él decía era algo así como que, bueno, ni siquiera era el fin en sí con lo que él no estaba de acuerdo, sino los medios mediante los cuales ellos pretendían conseguir pues dicho fin. Tampoco él, y al igual que John Stuart Mill, no estaban de acuerdo era con las leyes específicas, porque ellos defendían la generalidad. Luego pasamos a el otro título denominado Delimitación de la esfera estatal. Aquí básicamente lo que pretende mostrarse es que hay acciones no coactivas que realiza el Estado en pro del beneficio colectivo, porque recordemos que aquí en esta temática se trata es como el Estado y el sistema libre, ¿no? El sistema de libertad. Entonces, también, bueno, y retomando pues el concepto de Estado de Derecho. Entonces, bueno, vuelvo. Hay acciones no coactivas que realiza el Estado en pro del beneficio colectivo. Entonces, entre estas acciones están, por ejemplo, lo que es el mantenimiento del sistema monetario, lo que es el catastro, lo que son los registros de propiedad y lo que son las estadísticas. Pero entonces se dice que el gobierno no puede reservarse el poder de la coacción para actividades que no mantengan el imperio de la ley, porque, o sea, todo lo que la ley, lo que el gobierno hace, pues es algo que ya se ha estipulado en las leyes, ¿cierto? Y entonces digamos que el accionar del gobierno es algo muy explícito, pero entonces lo que esté por fuera siempre va a ser algo que se va como a poner en tela de juicio, pues dependiendo de la manera en la que se haga y con qué fin pues se hagan dichas actividades por parte del gobierno. Pero entonces, como dije anteriormente, el gobierno siempre busca mediante las acciones mantener el imperio de la ley, pero entonces acciones que no vayan encaminadas pues a esto solo son válidas cuando se realizan bajo condiciones igualitarias, así como lo harían los ciudadanos. Y también aquellas actividades que, por ejemplo, las empresas privadas no harían, en muchas ocasiones, porque, pues, digamos, consideran que no obtendrían un beneficio considerable en relación al costo de hacerlas. Un ejemplo muy práctico es, por ejemplo, la construcción de carreteras y ese tipo de cosas, ese tipo de obras. Bueno, pasamos a la tercera parte denominada el ámbito de la actuación administrativa.
Entonces, lo que se denomina como sistema de libertad no contempla aquellas regulaciones que se impone al mercado. Sin embargo, pues es importante aclarar que, por ejemplo, los efectos de esas actividades conllevan a que economistas desconfíen pues, de dichas actividades. ¿Por qué? O sea, pues porque usualmente esas actividades tienen efectos que obstaculizan la vía del progreso. Por ejemplo, no sé, cuando se encarecen los precios de insumos con los que se producen, y pues esto ocasiona que se minimice la producción total de algún tipo de producto, sí, algo que se elabore pues en la industria. Entonces, bueno, esos son los efectos, pero las autoridades administrativas pues tienen unas facultades discrecionales, y también el Estado de Derecho limita lo que es la coacción. Y entonces, ¿esto qué permite? Esto permite que se hagan una evaluación costo-beneficio de lo que pretendan conseguir con dichas acciones, y además el Estado dispone de tribunales que, evaluando la situación, pues ellos toman esa decisión, bueno, hacen análisis imparciales, y luego ellos determinan si dichas acciones pues van a ser beneficiosas realizarlas. Y entonces esto pues lógicamente, una vez se hace el análisis de costo-beneficio pues de implementarlas. Luego pasamos a las medidas excluidas por razones de principio. Entonces aquí básicamente encontramos que, por ejemplo, el gobierno del Estado de Derecho de cierto modo pues mantiene control sobre las medidas, como lo que es llamado la permisibilidad comercial y productiva. Y entonces esto pues es como darle cierta libertad a los individuos o a los ciudadanos pues de comercializar cosas y de producirlas. Lógicamente, como bien digo aquí, o sea, eso se tienen unos requisitos, ¿cierto? Y estos requisitos que se imponen o que condicionan esto, se hacen con el fin de ¿qué? Pues de evitar tráficos ocupacionales que impliquen daños o riesgos. Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo. Se exigen requisitos a personas o agentes que deseen realizar una actividad no usual, y en particular, como es, no sé, el comercializar armas, producir y comercializar sustancias que sean tóxicas para la salud, pues sí, del humano, y ese tipo de cosas. Sin embargo, para el mercado en general no impone coacciones sobre cuánto y para quién se produce, pues dejando que el mercado como tal pues actúe libremente. Entonces, sí, pues digamos que las incógnitas sobre qué producir, para quién y cuánto, eso básicamente se le deja a voluntad pues de la persona que vaya a realizarlo. Luego pasamos al contenido del derecho privado. Aquí encontramos pues que el sistema de libertad sí efectivamente pues puede adaptarse a los cambios que se dan por las variables que componen el mercado. Antes de pasar, bueno, entre ellas la más importante es lo que se denomina como mecanismo de ajuste. Por ejemplo, en el mercado, lo que es el precio, como bien sabemos que el precio el mismo mercado lo regula, entonces pues a eso más que todo se hace como referencia, ¿sí? Pero es necesario también que las reglas generales que recaen sobre el mercado permitan un buen funcionamiento. Es decir, por ejemplo, un buen funcionamiento se hace referencia a que entre las actividades que se realizan dentro de dicho mercado no hayan fraudes, la legislación que recae sobre el mismo mercado pues y sobre los individuos, pues que entonces defienda sus derechos de propiedad, que haya libertad de producción y de comercialización, ¿sí? Y entonces también se menciona que pues el grado de bondad del mercado depende pues del carácter de ciertas reglas concretas. Esto pues no creo que necesite explicación. Luego pasamos a la política económica y el Estado de Derecho. Esto hace referencia a la libertad que se da para la contratación. Entonces se dice que muchos contratos pues no requieren aprobaciones autoritarias, aunque estén sujetos a normas generales. Bueno, me explico. La ley interviene en el sentido, por ejemplo, de que va a hacer cumplir lo pactado, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay una relación contractual, pues ambas partes firman, y esto pues hace las cosas más fácil. Y entonces, en caso de que haya discordias o haya problemas, pues entonces la ley lo que va a hacer es de mediador imparcial, y entonces va a tratar de tomar
ciertas medidas pertinentes para la resolución de dichos conflictos. Y entonces hay ciertas actividades que no tienen obligatoriedad de ningún tipo. Entonces esto aquí hace referencia, son como actividades criminales o actividades que se quieren realizar por fuera del marco de la ley y que sí van a tener cierta afectación social. Este tipo de actividades pues obviamente no las promueve la misma ley ni el gobierno. Bueno, por último, se dice lo del imperio de la ley y la justicia distributiva. Entonces, aquí básicamente encontramos que el avance intelectual de las sociedades libres que se han desarrollado hacen que, por ejemplo, el Estado busque maneras diferentes de intervenir a la misma sociedad, ¿sí? Y hoy en día, entre los fines que buscan los gobiernos o buscan los estados, son como, es algo que nosotros hemos escuchado, que es como la redistribución del ingreso o de la renta. Y entonces esto se hace ayudado de lo que es el imperio de la ley, que lo hace mediante las políticas y las autoridades planificadoras que tratan de hacerlo pues, de la mejor manera. Y eso es todo a lo que hace referencia el capítulo número 15. Muchas gracias. Bueno, y ahora para terminar, vamos con el último capítulo denominado la decadencia de la ley. Bueno, en una primera instancia, pues el capítulo empieza mencionando que es ideología del pensamiento jurídico que dominó el imperio de la ley. Surgió primero pues en Alemania para posteriormente llegar a diferentes partes del mundo. Luego se dice que producto pues de cambios y de movimientos intelectuales surgidos también ahí mismo en Alemania, el proceso de direccionamiento o de búsqueda del socialismo o de un estado benefactor se dio de manera rápida considerando el tiempo con que se dio en otros países, pues haciendo ese tipo de comparación. Luego de la instauración de la llamada justicia social aparece una normatividad socioeconómica que fomenta la protección de los más débiles, es decir, como los pobres, pues, contra el más fuerte. Luego pasamos a escuelas opuestas a las limitaciones tradicionales. Bueno, aquí se menciona pues que hubo anteriormente teorías que tenían desacuerdos ideológicos, pero pues que coincidían en menospreciar cualquier tipo como de condicionamiento o de limitación que imponía pues, que se le imponía a la autoridad pues en aras de la ley y del Estado, nuevas facultades pues que le permitieran conformar relaciones humanas con cierto preestablecido ideal pues de lo que es la justicia social o de la jurisprudencia social. Ahí también se mencionan pues 4 principales movimientos que operaron en esa dirección, y entonces ellos fueron lo que es el positivismo jurídico, el historicismo, la escuela del libre arbitrio judicial y la doctrina del interés jurídicamente protegido. Básicamente estas escuelas y movimientos pues fueron los que se direccionaron hacia la consecución de ello. Luego pasamos al positivismo jurídico. Bueno, el positivismo jurídico pues se opone al concepto de ley natural. Esa es como la premisa pues principal, podría decirse. Y entonces se dice pues que el conflicto o la diferencia principal que existe entre ambos es que, digamos, mientras los primeros, que son los del positivismo jurídico, pues ellos reconocen la existencia pues de dicho problema, los de la ley natural pues ellas la niegan en absoluto, y se rehúsan a admitir pues que tenga un lugar legítimo entre los dominios de la jurisprudencia. Posteriormente se menciona que otros conflictos ideológicos existentes radican en las consideraciones de lo que es legal, y que por ejemplo el positivismo jurídico no empataba con algunos principios metalegales que limitan el poder normativo. En Alemania el ideal pues del imperio de la ley sufrió la primera acotación, digamos, de su contenido real. También se menciona pues que después de ciertos cambios se da paso a unos principios de libertad que decían como que la libertad básica del individuo retrocede a medida pues que
No, o sea, retrocedes como para dar paso a esa libertad colectiva que prima, digamos, pues sobre la individual, ¿sí? Y este nuevo concepto de libertad pues significa como una emancipación de lo que es lo democrático respecto a lo liberal. Y también se planteaba pues que no había límites posibles al poder del legislador y pues que no existían las llamadas libertades fundamentales. Después se pasa a el destino del derecho bajo el comunismo. Bueno, aquí básicamente se habla sobre la Rusia donde habitan pues los socialistas occidentales y se menciona pues que en sus ideologías la propia concepción de la ley desaparecía y el centro de gravedad pues se desplazaba cada vez más del establecimiento de normas generales a decisiones individuales e instrucciones que regulan, asisten y coordinan actividades de administración. También se dice que los ataques comunistas pues incidieron en el propio concepto de la ley, aunque pues el presidente soviético en 1927 afirmaba que el comunismo no significa la victoria de la ley socialista, sino la victoria del socialismo sobre la ley. Pues digamos, al abolirse las clases con intereses antagónicos, pues la ley como tal desaparece igualmente. Luego pasamos a los abogados socialistas de Gran Bretaña. Bueno, aquí básicamente se mencionan cuatro, y por ejemplo Howard, que en su obra el nuevo despotismo señaló pues lo poco que el panorama jurídico de su tiempo estaba de acuerdo con el imperio de la ley, logrando un success de scandal. Comité de Commit on Ministers' Powers, cuyo informe pues, el principal efecto fue articular la oposición al imperio de la ley y provocar una abundante literatura opuesta pues, al mismo ideal, que desde entonces ha sido aceptada por muchos socialistas. El doctor Jennings, en el que expresamente negó pues, que el imperio de la ley y los poderes discrecionales sean contradictorios, o pues que exista alguna oposición entre leyes y poderes administrativos. Y por último Robson, que postulaba pues distinguir entre ley y política y decía que eso era falso, o sea, distinguir entre ley y política pues era falso. Luego pasamos al proceso evolutivo norteamericano. Pues allí se dice que Estados Unidos era como, bueno, ha sido el país más influido por la nueva orientación ideológica que viene del continente europeo, y que ellos pues lo plasmaron, o sea, se afirma esto en un movimiento creado allá que se llama Movimiento en Pro de la Administración Pública. Entonces, los grupos que hacen, bueno, que son partícipes de ese movimiento buscan atraer al empresariado con apoyo y conseguir objetivos típicamente socialistas. Los miembros también de este movimiento generalmente lanzan sus ataques contra las garantías tradicionales de la libertad individual. Están, pues digamos por decirlo así, en contra del imperio de la ley, de las limitaciones constitucionales, también del concepto de leyes fundamentales. Incluso ahí se llegó a postular pues, la idea de reprimir el poder de los tribunales. Por último, los síntomas del revivir de la ley. Aquí básicamente pues, o en resumidas cuentas, como planteo allí, pues se resalta la importancia de implantar un límite o pues, de controlar moderadamente el poder de la ley para evitar llegar pues, a situaciones como las ocurridas en los escenarios mencionados anteriormente. Muchas gracias.